presenta. Bien, bienvenidos a la mesa de pros y contras. Empezamos un poco accidentados porque estamos platicando con nuestros invitados en esta ocasión. Hoy vamos a hablar del movimiento Me Too aquí en la mesa de pros y contras. Tengo 4 invitados, voy a empezar rápido porque ya me vieron ustedes platicando con ellos, así que no los voy a hacer esperar mucho. Dulce Esquer, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida, Dulce Esquer, licenciada en Ciencias de la Comunicación, es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas, ha estado muy involucrada en este movimiento, el Me Too, el Yo También, si lo ponemos en español, ¿sí? El doctor Jorge Pesqueira. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas doctor. gracias por la invitación. Gracias por venir, la primera vez que vienen. Bueno, ustedes tres es la primera vez que vienen, Lolita Aragón ya ha venido. Jorge Pesqueira pues, ya es abogado, es activista social, es sociólogo y es criminólogo. Sí. Entonces, me parece que aquí vamos a poner sobre la mesa no solamente entender, socializar, visibilizar lo que es el Me Too, sino ver qué es lo que debiera de seguirle al Me Too, claro. ¿sí? Más allá. ¿Cómo estás, Sheila Hernández Alcaraz? ¿Cómo te va? Bienvenida, activista. Muchas también gracias. una mujer que ha estado muy involucrada e impulsando también este movimiento, el Me Too. Muchas gracias por el espacio aquí, muy contenta. Te agradezco mucho que hayas venido. Lolita Aragón, ¿cómo te va? Dolores Aragón, bienvenida. Gracias, bien, muy bien. También muy tú muy contenta. involucrada en las redes sociales, en la academia, en Así el ejercicio del periodismo, en este movimiento, el Me Too, que, bueno, pretende, y creo que lo está logrando, visibilizar una situación que se vive en el mundo con ciertos matices dependiendo del país. Sí, así es. De que se trate, ¿no? Dependiendo del país de que se trate, incluso dependiendo de la actividad a la que nos estemos refiriendo, ¿no? Porque bueno, sale el Me Too, ya tenemos un Me Too Hermosillo, por ejemplo, no sé si haya un Me Too Obregón o Nogales, o un Me Too Sonora, pero ya hay un Me Too Hermosillo en donde se están ventilando algunas denuncias, hay un Me Too periodistas, Me Too músicos mexicanos, y hay ya toda yo creo un entendimiento en el colectivo, la sociedad mexicana, de que existe esto. Así es. Sí. Yo no sé, y no lo quiero más que preguntar, si ya sabemos para qué es, y ya sabemos qué sigue después del Me Too, ¿sí? Entonces vamos entendiendo primero qué es el Me Too y para qué es. Dulce, Bueno, tú primero. el Me Too es un mecanismo para evidenciar el real problema que existe en nuestro país y en el mundo entero, que son las violencias de género contra las mujeres. El Me Too nació justamente para evidenciar el abuso sexual, el acoso sexual, porque quienes viven este tipo de problemáticas tienden muchas veces a no denunciar. Número uno, por el miedo y por la falta de creer en las instituciones que no resuelven los problemas y que revictimizan a las mujeres que denuncian en caso de acoso sexual, de violación, de abuso sexual. Y dos, porque son temas o problemas tan tabús que la sociedad tiende también a condenar a las víctimas, es decir, una persona que vive una violencia sexual sobre todo, es una persona que vive sumida en la vergüenza y en el anonimato. Entonces, ante eso nos encontramos a un clima de impunidad total que tiene toda la vida sucediendo y que realmente México, nuestro país, está en los primeros lugares de violencias contra las mujeres en muchísimos ámbitos. Creo que el Me Too ha venido a poner sobre la mesa, a destapar esta cloaca, a que salgan todas las violencias, a que las cifras sean evidenciadas y a ver si así las instituciones realmente logran atender este problema que vulnera y que mata a las mujeres en todo el país. Sheila, ¿tú agregarías algo a la manera en que está explicando Dulce el Me Too? Yo coincido totalmente con Dulce. Creo que el Me Too es un movimiento
que es el resultado del hartazgo de las mujeres ante la violencia institucional que existe cuando vas y denuncias y te hacen pues preguntas, ¿no? De por qué estabas ahí, por qué estabas vestida de esa manera, ¿no? Entonces una respuesta a ese hartazgo, esa falta de empatía por parte de las instituciones de procuración de justicia, lo vemos pues presente, ¿no? Pues la violencia contra las mujeres en todos lados. México efectivamente es uno de los países que más presenta índices de violencia contra las mujeres, tanto es así que podemos ver que más de la mitad de los estados en la República Mexicana tienen una alerta de género. Entonces eso es un indicador que pues los feminicidios están a la alza, y antes de los feminicidios quiere decir que hubo pues acoso sexual, hostigamiento sexual, violación, algún otro tipo de violencia sexual por razón de género, y también violencia psicológica o emocional por razón de género. Bien, Lolita. Pues mira, más que nada el Me Too nace por esta cuestión que tiene que ver con el escracho, que también hay que aclararla un poco, porque a veces las personas preguntan con dudas auténticas, ¿por qué no denuncian, por qué no interponen una denuncia en las instituciones? ¿Por qué lo hacen a medida de difusión? Bueno, esto viene de lo que se denomina un escracho al macho, es decir, vamos a difundir que esa persona es peligrosa, que hizo un daño. Este significado viene desde distintas partes de América Latina, desde Argentina, desde Uruguay, en España también se utiliza. Entonces, lo que se trata o la finalidad que tiene en algunos casos, obviamente podrán pues demandar quienes así lo consideren adecuado, pero en la mayoría de los casos no se trata de que busquen una resolución jurídica penal propiamente, sino que se alerte a aquellas mujeres que puedan estar en riesgo, que digamos, esta persona es violenta, esta persona dañó, esta persona me violentó, me violó o lo intentó. Es decir, quizá no se consumó el acto de violación, pero lo intentó. Entonces es una forma de ir nombrando a la persona, de irlo comunicando, y las redes sociales pues son el caldo cultivo perfecto para hacerlo. Es por ello que no lo entendemos muy bien, porque es algo que apenas tiene relativamente poco tiempo en México, pero que en otros países se le denomina escracho al macho, ¿no? Uh-huh. Así, tal cual. Bien, esto viene más o menos de que 2006, lo platicábamos, ¿no? El Me Too, ¿sí? Una activista social llamada Tarana Burke, así se pronuncia, ¿verdad? Sí, Burke. Sí. Es es que, bueno, nos pusimos a investigar, incluso estaba viendo yo las cifras de los tweets, de los posts en Facebook, los millones y millones de reproducciones que han logrado estas denuncias desde que nació en el 2006 con Tarana, y después que resurge, creo que en el 2017, con la denuncia que hace esta actriz, Alyssa Milano, sí, contra el productor muy poderoso en aquel momento de Hollywood, ¿no? Harvey Weinstein. Y de ahí, bueno, incluso conocimos historias aterradoras, verdaderamente dramáticas, de este médico de la selección olímpica de los Estados Unidos. Así es. Sí, que es verdaderamente aberrante cómo es posible que haya durado tantos años este hombre haciendo lo que les estuvo haciendo a las deportistas, a las niñas, sí, y que nadie haya hecho nada en un país en el que uno supone existe una cultura mucho más desarrollada que la nuestra en materia de respeto a las mujeres, en materia de cultura de la denuncia, ¿no? Sí. Al final de cuentas, y bueno, y llegamos a México. ¿Qué características, Venciano, encontrarías al Me Too México respecto del resto de los países? Bueno, son similares. ¿Son similares? En términos generales podemos decir que efectivamente hay situaciones que pueden estar catalogadas como delito o no, pero que sí vulneran el honor, la dignidad de la mujer, independientemente de su edad. También obviamente vivimos tiempos en los que las tecnologías generan condiciones para que se viralicen situaciones como esta. Es una situación o una experiencia, una realidad ancestral. Desde tiempos remotos ha estado presente lamentablemente este ejercicio de violencia, porque está muy vinculado al tema del poder, al abuso del poder,
y bueno, el hombre por su complexión física y entre otros factores también por el hecho de cómo se van construyendo las sociedades, pues va apareciendo una percepción del rol del varón y el rol de la mujer, ¿no? Y el tema del género antecede pues al de la sexualidad. Para poder comprender la equidad de género, tenemos que mirar al género como seres iguales, independientemente de seamos varones o mujeres. Y lo que ha sucedido con el tiempo y actualmente acontece es que a pesar de que surgen nuevas generaciones que son primitivas de la era digital, ¿no?, se continúan replicando conductas que aparentemente deben haber quedado atrás por el tema de, pues, han cobrado cierta fuerza los derechos humanos, ¿no?, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Sin embargo, estos patrones culturales que están tan arraigados en la realidad de Hermosillo, de Sonora, de México y del mundo, pues son muy difíciles de modificar. No se modifican con las leyes, ¿no? Sí, la visibilización de esta realidad es muy importante. Y es muy importante que se sepa que está sucediendo algo, independientemente de que antes de las redes, incluso en esta época de redes, también si nosotros accesamos, por ejemplo, a Internet, vamos a mirar cifras escalofriantes de violencia ejercida sobre las mujeres. Y no se ha hecho algo al respecto por los gobiernos de ningún lugar del mundo. Se dice que si en los países más desarrollados, en la Unión Europea, incluso se llegó a pensar que en los países socialistas, ¿no?, la equidad era una realidad. Para la mujer no. Incluso en China, uno de los problemas más graves es precisamente el de la violencia, el de la trata de las mujeres, el de la venta de las mujeres por cantidades, pues por la población china. Estamos hablando de cientos de millones de mujeres que viven atrapadas en el ejercicio abusivo del varón hacia ellas. Y pues, se supone que en China, desde la época de Mao Zedong, en los años 50, pues la mujer estaba categorizada en ese cambio de cultura. En una sociedad socialista que miraba hacia la igualdad de una sociedad comunista, tendría condiciones muy favorables para el cambio. Y miramos ahora mismo que no hay diferencia entre la mujer del campo o de la ciudad, entre comunidades originarias o de otros contextos. No hay diferencia en la realidad que estamos viviendo. Entonces, este es un tema muy potente, muy fuerte, y que reclama de las mejores mentes encontrar salidas lo más relevantes posibles. Todo lo que implique visibilizar lo que daña es muy importante. Y MeToo, por ello, es una plataforma que debe cuidarse mucho, no en cuanto a temor en su uso, sino en cuanto a que se potencie y que sea un primer escalón de otros posteriores escalones que se deben subir. Bien, vamos a hacer una pausa y ya creo que tenemos bien entendido esto. Vamos a ir a un corte y regresar. Vamos viendo a ver cómo, a ver si me permiten el término, cómo es que debe usarse el MeToo para que sirva. ¿Sí? ¿Cómo es que la gente o las mujeres que tengan algo que decir, ¿sí?, lo pueden utilizar? Es decir, ¿cómo pueden utilizar esta herramienta, esta plataforma, este movimiento, el MeToo? Les recuerdo que esta mesa de pros y contras se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora y en una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora los sábados a las 9 de la mañana. Desde luego también usted puede consultar este espacio al día siguiente de su transmisión, es decir, el martes en adelante, en las plataformas digitales de Televisa Sonora. Voy a un corte, regreso. Es la mesa de pros y contras. Hoy estamos abordando el movimiento MeToo, los claroscuros que pueda tener, qué es lo que le sigue, cuáles son los pasos después del MeToo, es decir, para no quedarnos en la denuncia, en las redes sociales, en el ejercicio de exhibir a aquel abuso del que haya sido víctima una mujer ayer o hace 5 años. Porque así ha sucedido, ¿no? Es decir, hay gente que se anima, hay mujeres que se animan o que tienen el valor hasta este momento. Es decir, estoy platicando con Dulce Esquer, con Sheila Hernández, con Dolores Aragón y con Jorge Pesqueira. ¿Cómo se usa el MeToo para que tenga efectos? Bueno, el MeToo al final de cuentas, es una plataforma libre. Es una plataforma que inició para dar el apoyo a mujeres que viven alguna situación de violencia sexual, sobre todo,
porque en este acompañamiento, ¿tú qué le dices a una mujer que está viviendo violencia sexual? Yo también, a mí también me ha pasado. Y creo que es realmente importante y relevante hablar que a lo que nos estamos enfrentando es un problema aquí en nuestro país gravísimo. Somos el país a nivel mundial con primer lugar en violencia sexual, en abuso sexual a menores. Estamos hablando de alrededor de 4.5 millones de niños que son abusados anualmente en nuestro país, y muchas organizaciones no gubernamentales desestiman esta cantidad, pues argumentan que solamente 1 de cada 10 víctimas denuncian. Entonces nos estamos enfrentando a una barbarie, a una cantidad impresionante de víctimas anuales. Estamos hablando que el abuso sexual en la infancia es una violencia que puede repercutir en la vida adulta de la persona que es víctima, y en general en toda la sociedad, porque uno va cargando con traumas interiorizados, silenciados, porque muchas veces los niños, las niñas no saben o no se atreven a denunciar. Quienes abusan sexualmente de las niñas y de los niños son las personas más cercanas, es la familia. Son los padres, son los hermanos, son los padrastros, los abuelos, son maestros o son sacerdotes. Esos son estadísticas de organismos internacionales y de organismos también nacionales muy serios. Y entonces estamos hablando que efectivamente muchísimas víctimas no denuncian. También en muchos estudios se habla de que quienes viven abuso sexual tienden a bloquearlo precisamente por el daño emocional que puede causarle y el daño físico, y muchas veces hasta una edad adulta lo exteriorizan o lo vuelven a recrear en su mente. Obviamente cuando una mujer o una persona que vive violencia sexual en una edad temprana logra entenderlo, pues muchas veces el delito pues ya prescribió, la persona ya no existe en su vida, piensa que ya no tiene pues ningún sentido denunciarlo. Pero también otra parte funcional del Me Too es justamente lo que comentaba ahorita Lolita Aragón, que es el decir, esta persona a mí me hizo daño, porque muy posiblemente esa persona está allá afuera y ha seguido violentando a muchas niñas, a muchos niños, a muchas mujeres, y pues es algo que nosotros como personas podemos aportarle a la sociedad. A ver, a partir de este momento es el que quiera hablar o levantando la mano, sí. No esperen a que yo les dé la palabra a partir de este bloque. Bien, es decir, es salir, exhibir, denunciar públicamente a aquel varón que haya cometido algún tipo de abuso, algún tipo de acoso contra una mujer. ¿Sí? Yo te diría lo siguiente, mira, creo que lo primero es establecer la cobertura en cuanto a sucesos que experimenta la mujer para que se expresen en Me Too. Y entonces tenemos una gama de figuras catalogadas como delictivas en las legislaciones penales de todo el mundo, ¿no? Una de ellas es el acoso sexual, ¿no? Otra es el hostigamiento sexual, otra es el abuso sexual, otra es más el estupro, y más grave y delicado que el rapto es la violación, ¿no? Sí. Pero por ejemplo en el acoso sexual es un asedio que experimenta la mujer independientemente de su edad, y ese asedio tiene que ver independiente, aunque la figura delictiva contempla a varón o mujer como asediado, en el caso de Me Too, pues es la mujer asediada, y que derivado de este asedio sexual, ella experimenta una condición de riesgo en su integridad como ser humano, pero además siente que se le lesiona su dignidad. Y si algo es valioso en nosotros, en todos, es el respeto a nuestra dignidad. Y el hostigamiento sexual ya tiene que ver con una petición de un favor erótico a nombre propio o de un tercero, y que a la persona se le hace saber, se le anuncia que si no hace algo va a tener una consecuencia, ya sea en el trabajo, en la escuela, el docente, en cualquier otro contexto. Una amenaza. Es una amenaza velada, pero ahí está presente y tiene consecuencias penales serias. Estas figuras tienen penas de 1 año a 3 años, de 2 años a 4 años. Y ya cuando se produce el abuso, ¿no?, es cuando alguien actuó y realizó el acto de atentado contra la dignidad en la sexualidad de la mujer, es decir, en las zonas erógenas de la mujer.
Entonces, si nosotros miramos esta gama de situaciones, es como alguien de quienes ahora nos miran, mira, yo he sido víctima de acoso, o yo he sido víctima de hostigamiento, o yo sí fui abusada sexualmente por el hecho de que fui tocada sin mi consentimiento en una zona que es de mi intimidad y nadie tiene derecho a tocarme. Aquí, claro, es muy importante el rol que jugamos, las personas que rodeamos, sobre todo aquellas personas que tienen alguna discapacidad o que tienen algún trastorno mental o bien que son menores de edad. Entonces, partiendo de ese punto, creo que podemos ir construyendo durante la charla esto de, bueno, Me Too. Sí. Bueno, yo veo, por ejemplo, la parte mucho que tiene que ver con la cuestión cultural y social. Es decir, ¿qué es lo que está pasando los últimos años? Que justo ahora se ha hecho público o nos hemos dado cuenta de que se han venido manifestando una serie de abusos velados por parte de las instituciones poderosas, de los hombres de poder, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver no solo con las cuestiones dentro de la familia, sino con el abuso de poder en los entornos laborales y profesionales, en donde, como les digo, son formas veladas de violencia simbólica, donde explícitamente no te violaron, pero sí te hicieron alguna sugerencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora hay tanta información y tenemos a la disposición tantos casos en internet, en las redes sociales, y también yo creo que la información ahora está tan al alcance que todas como mujeres, incluso si hacemos un autoanálisis, nos podemos dar cuenta que hemos sido violentadas de una o varias formas a lo largo de nuestra vida. Y que incluso nuestra situación laboral ha sido, digamos así, pues, confinada a ciertos principios, a ciertas normas que no se nos fue consultada previamente. Entonces, si hacemos ese autoanálisis, incluso puede ser en mujeres, vemos casos lamentables también en el Me Too de parejas, ¿no? Entonces, uno se preguntaría si esto lo viéramos desde la perspectiva desde hace 80 años o 100 años, ¿no? Este discurso que se tenía de que los esposos eran para hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Sexualmente. Sí. Y ahora, ¿qué vemos, por ejemplo? Vemos que dentro del matrimonio se da la violación y que esto evidentemente es un delito. Y eso, ¿cuánto tiempo tiene que cambiar la ley al respecto? Entonces, en DIRE, ¿qué nos dice la encuesta del INEGI? 66% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia económica, laboral, familiar, etcétera. 66%, datos del 2016, ni siquiera son actuales, son alarmantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en un autoanálisis dices, wow, me han violentado, intentaron violarme, hicieron esto y esto. Entonces viene obviamente una oleada conjunta de mujeres en sororidad a decir, esto me pasó, no soy la única, y sobre todo la no normalización de este tipo de actos. Así es, creo que pues el movimiento Me Too forma una red de alianzas entre mujeres. Vemos cómo pues socialmente a las mujeres se nos enseña, ¿no?, que debemos de competir entre nosotras, incluso invalidar lo que nosotras expresamos, pero pues esto es algo que pues teóricamente no se le dice la treta de las iguales, ¿no?, que es esta trampa del mismo sistema patriarcal para que entre nosotras pues no reconozcamos cuando las demás son violentadas, cuando nosotras mismas somos violentadas, reconocernos como víctimas, que es lo que menciona Lolita, que es totalmente cierto. Cuando tú escuchas a otra mujer que está expresando lo que a ella le pasó, en este caso violencia sexual, sea violencia física, etcétera, por razón de género, te identificas y formas esa empatía, esa sororidad que se conoce dentro del movimiento feminista, ese concepto que es muy, muy, muy importante. Y me acuerdo mucho de Patricia Olamendi, que ella pues menciona de que al momento que se crea estas alianzas entre mujeres, se crean redes de apoyo emocional y psicológico. Cuando una mujer vive violencia por razón de género, atraviesa por un proceso muy difícil, porque vemos pues el trauma, ¿no?, que es pues pasar por pues esa difícil situación, pero también las mujeres que denuncian de manera institucional en este caso, la revictimización también es muy desgastante mental y emocionalmente. Entonces, en esta plataforma de Me Too es
es abrazarnos, acuerparnos entre nosotras en un proceso sumamente difícil. Muchos delitos pues prescriben, como decía Dulce, muchas veces esa culpa, ese miedo que nos ponen en la espalda no nos permite denunciar. Hay muchos factores y de hecho hay 2 datos ahorita que mencionaban con respecto al abuso sexual por razón de género hacia las niñas. 4 de 10 víctimas son niñas. Estos son datos de la SEP que fueron proporcionados por las procuradurías estatales, solamente 15 de todas las procuradurías a nivel nacional. ¿Por qué no quisieron dar estos datos las otras que faltaron? Entonces, mucha gente dice, pero ¿por qué no denunciaron las mujeres en el momento que pasó? Una, pues estamos viendo estos factores, ¿no? Que es sumamente difíciles, es multifactorial, y otras que muchas son niñas. Y muchas veces, o sea, cuando pues tú eres niña, La mamá no les cree. Sí. Ajá, exactamente. Sí, y mira, algo que ha sucedido también con el movimiento Me Too y es favorable al movimiento de las mujeres, es de que en naciones desarrolladas se han producido apoyos, y esto se ha traducido en fondos económicos que permiten el apoyo psicológico y en ocasiones psiquiátrico a las víctimas de este tipo de conductas. Es decir, ha proliferado tanto, no ahora, sino es un fenómeno, vuelvo a repetir, estructural e histórico, que es una tarea que va más allá de la denuncia a través de redes, y esto permite pues que quienes liderean movimientos como Me Too y otros movimientos más de atención, de protección a mujeres de todas las edades, pues dispongan de recursos para poder operar en el tratamiento. Entonces, este tema es clave, porque no solo queda pues en la visibilización de esa realidad, sino en el hecho de que ya sea los mismos generadores del movimiento u otras mujeres o varones que incursionan en apoyo al movimiento, ¿verdad?, están participando ya en tareas de rescate, si quieres llamarle así, emocional, no es un tema de miles, es un tema de millones. Dame un México. minuto, tengo que ir a un corte y vamos a regreso contigo, licenciado, justamente para esa parte. Es decir, ¿qué le seguiría a la denuncia que se hace a través de la plataforma del Me Too? Porque también tú conoces muy bien cuál es el marco jurídico, el marco legal, todo esto, y la verdad, el terreno es... El panorama es desolador. Así es. En ese tema. Ya me lo comentabas, vamos a un corte y regresamos. Es el movimiento Me Too que estamos analizando en esta ocasión en la mesa de pros y contras. Vamos ya al tercer bloque, el bloque largo de 26 minutos. Nos quedamos con Jorge Pesqueira porque estábamos hablando de qué es posible hacer después de la denuncia que se hace en las redes sociales a través del movimiento Me Too. Es decir, esa red de apoyo que planteabas, licenciado, pero además te preguntaba yo, el marco jurídico legal que no ofrece ninguna red. Mira, los niveles de impunidad son monstruosos. No, es increíble cómo quien tiene el poder en cualquier contexto. Hoy por la mañana incluso se conversaba en el contexto del conflicto de la universidad, sí, que se colocara también sobre la mesa esto del acoso o el hostigamiento, dos figuras, sí, en lo que hace a los docentes, porque es un tema que se entrevera en la vida. En el Me Too Hermosillo, sí, hay maestros universitarios denunciados, sí, sí. Sí, muchos. Y son muchos, sí, lamentablemente, precisamente por esta mala educación, por haber torcido su evolución, su desarrollo como seres humanos. Entonces, lo que sí por un lado es importante que, por ejemplo, si yo te pregunto, a ver, ¿cuántas sentencias crees que el año pasado se dictaron en Sonora por hostigamiento sexual? Es decir, por solicitar el favor, que es uno de los fenómenos más comunes y que es delito. Ninguna. Ni una. Ninguna. Ahora, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿en cuántos casos crees que se dictó una sentencia por acoso sexual en Sonora? El 2018. Ninguna. En ninguna. Es decir, si se visibiliza, el movimiento tiene que ir más allá. Claro. Porque ¿de qué sirve un escaparate en el que se habla de lo que sucede si de ahí no se pasa a los hechos? No es sencillo, ¿no? Porque por un lado, claro, uno debe hacerse de valor y dar el siguiente paso, pero ¿en dónde lo das? O sea, ¿qué eco positivo tiene la mujer
para que sienta que realmente se le escucha, para que no se le revictimice. Ahí es donde se entiende también un poco movimientos como el Me Too, ¿no? Es decir, como las instituciones no están respondiendo adecuadamente, ¿sí?, a estas denuncias, a esta situación de acoso que están viviendo las mujeres, ¿sí?, y una serie de abusos que ya los describiste tú. Sí, al no estar respondiendo adecuadamente en las instituciones, tú me acabas de dar dos datos. Que, bueno, datos duros, que son dramáticos, devastadores, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué sigue o qué se hace? Bueno, surge el Me Too. Dice, bueno, vamos, si no, pues por lo menos lo vamos a exhibir. Un castigo social. Un castigo social. Y sobre ¿Sí? todo un mensaje de prevención para otras mujeres que, digamos, les pudiera ocurrir algo similar. Y yo creo que esto también en la cuestión de Me Too, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, en el caso de Sonora, en el caso de la Universidad de Sonora, tiene esa función de decir, autoridades, escuchen lo que está pasando, lo que lamentablemente no se puede decir con nombre y apellido porque hay miedo. Pero autoridades, escuchen, pongan atención, hagan mejores políticas públicas, hagan mejores leyes, diputados, diputadas, involúcrense a generar soluciones de conciliación. Y otra parte bien importante, Sergio, que se habla muy poco de esto, yo creo que tenemos que reflexionar como sociedad, hombres y mujeres, cómo son nuestras relaciones, cómo nos estamos llevando, de qué manera estamos interactuando entre nosotros, porque no es posible que se esté representando este tipo de dinámicas en la intimidad. Eso dice mucho de nosotros como sociedad. Sí. Y también los hombres, creo yo, aunque no es un movimiento dirigido a ellos, tienen que tomarlo a medida de reflexión, a medida de decir qué tengo que hacer yo como hombre para tener una mejor, digamos, relación para con las mujeres. ¿Cómo le hago para tratarlas como mis iguales? Porque eso somos. Y sobre todo, esta adaptación. Hay nuevos significados del género, nuevos significados de las relaciones sociales en la actualidad, y creo que este tipo de manifestaciones y de movimientos 100% auténticos dan luz sobre eso. Es impactante leer en el Me Too testimonios donde, por ejemplo, haya chicas donde cuentan cómo fueron violadas por su pareja y que la misma pareja les refería: me hiciste sentir como un violador. Hay hombres que quizá no se sepan o no se asuman como violadores. Así es. Y yo creo que también aquí es una parte donde, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, tenemos que entrar en este proceso de reflexión. Y uno de los objetivos del Me Too, entre muchos otros, es decir, a ver, esto está pasando. Hombres, alerta, esto está pasando. Entonces, yo creo que 66% de personas, de mujeres que han vivido violencia en sus hogares de una u otra manera, en su vida cotidiana, dice mucho de nosotros como sociedad, dice mucho de las brechas que tenemos que romper en el día a día, en cómo pedimos las cosas, en de qué forma se está discriminando a la mujer en el trabajo, en cuestiones, por ejemplo, del embarazo, en cuestiones de los pagos, no hay pagos equitativos, los sueldos. Sí, ya lo platicábamos aquí en otra mesa, en otra ocasión, sí. Cómo es que, y está comprobado y está documentado que a las mujeres se les contrata con menor sueldo por exactamente la misma función que pueden hacer los hombres, ¿no? Sí, entonces... No somos contrarios, como género debemos trabajar juntos, sí. Así, no mirar el movimiento como algo que se transforma en agresión hacia el varón, no. Es que trabajar juntos en aras precisamente de hacer realidad esa equidad que es indispensable para el desarrollo armónico y sano de la personalidad de varones y mujeres. Es trabajar juntos y en equipo para ello. Hablemos de un efecto colateral. No es la esencia, no es lo más importante, no es el propósito desvirtuar, como sí se intentó con el Me Too hombres. Yo creo que se intentó desvirtuar esto. Eso de que vamos a salir a dar a conocer los packs y esas tonterías. No, pero bueno, hay una situación, hay un riesgo. El riesgo es de que se denuncie injustamente a un hombre eventualmente. Sí, estamos ciertos de que eso puede pasar. Así es. Por supuesto, sí. Claro que puede suceder, pero yo creo que el hacerle daño a una persona a otra persona, es decir, si alguien quiere hacerle daño, una mujer quiere usar
el Me Too como plataforma para dañar a una persona. Recordemos que el Me Too es un hashtag, es algo que puede utilizar cualquier individuo, está en las redes, todos tenemos acceso a las redes, pero el daño se lo puede hacer con o sin Me Too. O sea, el Me Too no es el problema. Y yo creo que el Me Too es un mecanismo que sucede gracias a la sociedad, gracias al movimiento feminista. Y sin embargo, es la reacción justamente de un problema gravísimo, de muchos problemas gravísimos que son consecuencia de que el Estado nos está fallando. Exacto. O sea, el Estado nos está fallando. Los embarazos en adolescentes, diariamente nacen 28 niños de otra niña. Es decir, una niña de 10 a 14 años, 28 niñas de 10 a 14 años qué bueno que eso no hay casos, ¿no? diariamente. Sí, casos documentados de niñas de entre 11 y 14 años. Claro, Sí, claro. pero por ejemplo, el sexenio pasado se hizo a relumbrón una política pública para atender, para erradicar el embarazo en adolescentes, para combatirlo. Se gastaron millones y millones de recursos en este ámbito y sin embargo aumentó. O sea, es decir, la impunidad, la corrupción sigue matando y sigue violentando a las mujeres de manera desproporcionada en el país. Y yo creo que efectivamente el Me Too no debe de ser un motivo de confrontar ni de hombres contra mujeres, ni de las mismas mujeres contra mujeres. Así es. Creo que el problema de la violencia es algo que nos arrasa y que nos afecta y que nos puede suceder absolutamente a todas las personas del país y en cualquier momento. En ese sentido, creo que es responsable apoyar la causa en visibilizar, porque si somos uno de los países con nivel de trata más altos en el mundo, el 99% de del tráfico para producto sexual aquí en el país es de mujeres, es decir, vemos también una violencia generalizada de género contra las mujeres en el tráfico. Estamos hablando de más de 10 millones, cifra totalmente no oficial, porque no se está trabajando y eso es algo muy grave. Pero ¿cómo se representa eso en el Me Too? Es decir, una mujer que es víctima de trata. Una mujer que es víctima de trata en un mercado sexual está siendo abusada sexualmente, está siendo violada 50 veces diarias porque está teniendo sexo en contra de su voluntad. Muy posiblemente las mujeres que están viviendo trata nunca lo puedan contar porque están esclavizadas. Sin embargo, habemos muchas mujeres que sí lo podemos contar y que podemos ayudar a visibilizar para que el Estado actúe y para que el Estado se responsabilice de lo que no se está responsabilizando. Es que yo creo que todos estuvimos de acuerdo cuando tú dijiste que el Estado nos ha fallado, ¿no? Sí. El Estado les ha fallado a las mujeres. Sí. Creo que los dos datos que compartía el licenciado Pesqueira en el bloque anterior son muy reveladores de qué tanto ha fallado Sheila. De hecho, ahorita que estaba pues viendo, ¿no?, que había una imagen de esta cuenta en Twitter de Me Too Unison, y ahorita que pues también mencionaba el doctor pues datos sobre cuántos casos se han castigado en cuestión de acoso y hostigamiento sexual en la Universidad de Sonora, pues podemos ver que hay un desinterés realmente por atender estos casos, y lo vemos cuando en las estadísticas arroja que solamente según la institución sucede un caso de acoso u hostigamiento sexual en el plazo de 9 años. Es imposible eso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y Los que hemos pasado por la universidad, yo soy exalumno del Unison, sabemos que eso es falso. Así es, totalmente. Y con respecto a ese intento de desacreditación del movimiento Me Too, lo podemos ver en otros movimientos también que surgen a partir del movimiento feminista, ¿no? Siempre se trata de desacreditar lo que las mujeres dicen. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos vistas como iguales. Somos vistas como objetos, somos vistas como cosas, no se nos ve en este mismo piso, ¿no? Entonces es cuestión de echar una mirada a la historia para darte cuenta que no es nuevo que se trate de manchar, ¿no?, el movimiento a través de decir de Me Too hombres u otro tipo de cuestiones, ¿no? Cuando ves en las estadísticas que los feminicidios son todos los días, las violaciones hacia las mujeres son todos los días, los abusos hacia las niñas son todos los días, y porque no nos vamos tan lejos. Aquí en la Universidad de Sonora, como mismo mencionábamos, pasa todos los días y es algo que ha sucedido desde siempre en la institución y no se ha atendido, y por algo hace 2 años surgió lo del tendedero del acoso, que pues también viene
a visibilizar, ¿no?, este problema que no ha sido atendido con perspectiva de género, con enfoque feminista y apegado a los derechos humanos. Yo sí quisiera hacer un llamado a quienes ahora nos ven. Es muy importante que hagamos un ejercicio de reflexión cuando nos mantenemos en el anonimato en cualquier tipo de situación, ¿verdad? Es decir, el anonimato puede cubrir a alguien reprochable en su modo de vida, o puede cubrir a alguien que teme expresar algo por el daño que se le puede ocasionar. Entonces, aquí esto pasa por el hecho de que si tengo yo animadversión hacia alguien, por la circunstancia que sea, ¿verdad?, reflexionar sobre la importancia que tiene un movimiento y no mancillarlo con denuncias falsas, vaya, pues, ¿no? Sí. Y yo siento que el siguiente paso, así como está, a mí también, yo creo que también tendríamos que generar en México un movimiento de justicia ahora, ¿no? Sí. Justice Now, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente estamos viendo en todo este gran escaparate millones de mujeres que han sido víctimas de conductas que son ilícitas, reprobables, pero que en realidad en los hechos no tienen el espacio para poder llamar a cuentas a esa persona que les provocó ese daño tan grave, tan severo, que muchas veces lo llevas a cuesta y te mueres con ese dolor. Las herramientas legales, ¿no? Las instituciones ni siquiera están preparadas. Las para eso. instituciones debieran estar preparadas, pero depende también de los ciudadanos. Es decir, no se nos quiere escuchar, pero cuando somos muchos, claro que se nos escucha. Cuando somos claro que también se nos escucha. Yo considero que el siguiente paso es, ¿no?, que nosotros mismos en la universidad, por ejemplo, o en cualquier otro contexto, personas que tenemos la inclinación a hacer el bien a quienes nos rodean, nos organicemos para forzar, para presionar, para sensibilizar antes que otra cosa a quien dice, es que lo más probable es que me pase tal cosa, para acompañar a esa mujer que ha sido víctima de alguno de estos ilícitos, y en ese acompañamiento exigir, presionar para que a quien hace algo incorrecto, ilícito, lo pague, tenga consecuencias. No es posible que miremos hacia atrás y nos encontremos con cero de millones. Entonces, ¿de qué nivel es la impunidad en México? No es del 91, ni del 95, ni del 99. Es crítica. Y entonces esto no ayuda, no favorece esa convivencia, esta violencia que vivimos, que es estructural, necesita a su vez que construyamos nosotros estrategias de tránsito hacia la paz, y el tránsito hacia la paz se hace juntos, tomado de la mano el género completo, y en base a ello lograr cambios. Yo siento que desde Hermosillo, yo me comprometo en este momento, yo desde ya planeo organizar algo que signifique el hecho de que quien tenga la decisión de que tenga consecuencias, alguien que cometió un ilícito, sepa a dónde ir y tenga un acompañamiento real, que es una tarea épica, no tengo la menor duda, porque vamos a ir en contra, parece una paradoja, pero contra las instituciones que están obligadas a proteger precisamente a todos, particularmente a las mujeres. Y algo bien importante, es un momento que sí tenemos, porque hablamos de lo que no tenemos, pero ¿qué sí tenemos? Tenemos por primera vez en la historia de México paridad y equidad sustantiva. Vemos a más mujeres y más hombres involucrarse en estos temas. Vemos que, por ejemplo, en el caso de Sonora, está una mujer gobernadora, hay una alcaldesa en Hermosillo al menos, y en algunos otros municipios. Vemos un Congreso que trae las propuestas de equidad de género. Entonces, este es un momento donde los políticos deberían de hacer efectivo ese voto de confianza para realmente escuchar a todas las mujeres y niñas y adolescentes y darles ese poder, esa validez institucional que merecen recuperar. Nunca en la historia había habido en Sonora tantas mujeres con maestrías, con doctorados, una fiscal, con maestrías, con doctorados. Nunca habíamos visto a tantas mujeres en Sonora, ¿sí o no? Es una investigación de la Universidad de Sonora. Más que nunca, están más preparadas que nunca. Y yo les pregunto a ustedes y les pregunto a la gente que nos ve, ¿cuántas jefas hay? ¿Cuántas empresarias hay? ¿Cuántas lideresas hay que ganen puestos? Todavía vemos inequidad, por ejemplo, en el sector privado. Y en el sector público ya llegaron, pero quizá todavía no han tenido el arrojo suficiente o el apoyo suficiente institucional para poder ejercer. Pero yo creo que eso sí tenemos y hay que trabajar
con lo que sí tenemos. Hay que dar soluciones. Aquí hay un problema feroz, ya lo sabemos. ¿Cómo lo resolvemos? Yo no he visto a ninguna autoridad de momento hablar del Me Too, intervenir, hacer una propuesta. A ver, el Me Too nace porque las instituciones no están respondiendo, ¿bien? Estamos de acuerdo en eso. Y yo creo que los cuatro están de acuerdo, ¿verdad? Que las instituciones no han respondido, entonces nace el Me Too como una alternativa de desahogo, de exhibir, de conseguir una sanción social pública a aquel hombre que está cometiendo cualquier tipo de acoso, abuso, etcétera. Bien, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que sigue? Para que el Me Too ya no sea la única herramienta. Es decir, que haya una herramienta institucional a la que puedan recurrir las personas que son víctimas de los abusos que se están denunciando en la red social, porque no hay otra instancia donde denunciarlas. Es decir, que sigue ahí, lo planteabas un poco con el tema de justicia ahora, es decir, seguir y generar esas plataformas, esas redes, hacia allá habría que caminar hacia donde dice el Liceo Pesqueira, ¿están de acuerdo? Claro, totalmente. ¿Cómo? ¿Cuándo? No, pues mira, tan rápido como es posible. ¿Qué significa? Pues organizarnos, primeramente en grupo, ¿no? Definir qué es lo que se quiere y lo que se quiere es que esa visibilización te traduzca en consecuencia para quienes han actualizado un delito, y para ello, bueno, pues una vez encontrar en un encuentro donde hay coincidencias al margen de las diferencias, bueno, nos tenemos que constituir en una organización que vele, que cuide, que acompañe, que realice los actos que se definan y que tengan como propósito que en la realidad, ¿no?, ese cero que estamos mirando este año, y yo estaba investigando, no se ha presentado tampoco una sola denuncia por acoso o por hostigamiento. O sea, es decir, bueno, ¿por qué tan potente en los medios y por qué tanta indiferencia? Es una indiferencia de las personas, es la falta total de credibilidad en las instituciones. Un poquito antes de empezar el programa, ¿no? Es decir, en los medios, en las redes sociales es un boom, ¿sí? Es un trueno, es todo un movimiento, es una gran ola en las redes sociales. Sí, creo que pero estamos... las leyes, ¿no? Sí, estamos avanzando también en leyes. Creo que tenemos un avance continuo en leyes. Siempre las leyes tienen que ir caminando porque se van presentando nuevos contrastes y nuevas problemáticas. Pero tenemos un buen avance, armonización de leyes. Tenemos marcos internacionales que México firma, que México ha ratificado y que de alguna manera son esa parte legal que está por arriba de nuestras constituciones. Tenemos movimientos como el Me Too, tenemos movimientos feministas, tenemos la participación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan, realmente hacen muchísimo trabajo en todo el país. ¿Qué es lo que hace falta? Realmente que la sociedad se una. Yo creo que sí es fundamental seguir visibilizando. Las personas tienen que estar informadas, tienen que estar conscientes de que la violencia existe y de que en cualquier momento nos puede afectar a nosotras, a nuestras hijas, a nuestra familia. Tiene que saber que si denuncia va a tener una respuesta pronta, expedita, de parte de la institución, de una institución. Tiene que confiar en las instituciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Que las instituciones articulen políticas públicas que realmente hagan avanzar en materia de una vida de paz y una vida libre de violencia. Tenemos que seguir construyendo, necesitamos del resto de la sociedad. Estas confrontaciones que se hacen de la sociedad en contra de los movimientos feministas son realmente lamentables porque solamente es como ponerse una soga al cuello, ¿no? Se ponen a luchar en contra de movimientos que están tratando de salvaguardar la vida de todas las personas en lugar de estar construyendo o uniéndose pues para salvaguardar exactamente la vida de todas y todas, donde se incluyen ellos y sus familias. Sí, y es que también vemos, si al momento, por ejemplo, si tú en redes sociales empiezas a ver los comentarios que pues tratan de desacreditar al movimiento Me Too, la cuestión es esta: ¿por qué empatizan con el victimario y no empatizan con la víctima? Creo que la respuesta está muy clara. ¿Por qué? Porque pues son personas que son misóginas, porque son personas que son antimujeres, son personas que odian a las mujeres y odian a las niñas y lo tienen internalizado, y es la forma en la que van a desacreditar un movimiento que tarde o temprano capaz que viene por esas personas que están escribiendo ahí, porque capaz que los que están tirando a Me Too son acosadores, son violadores, han abusado mujeres.
Y también con respecto a lo que pues mencionan, sí, muy importante que pues esto también se lleve a la creación de políticas públicas, pero también que las personas que estén en las instancias de procuración de justicia ya sean expertas en perspectiva de género. Claro. Porque, por ejemplo, ha pasado en la Universidad de Sonora, ¿no? Sí. Poniéndose ejemplo. Nosotras, pues, en el movimiento, tanto la Comisión de Género como nosotras colectiva, propusimos que se hiciera una instancia especializada en la Universidad de Sonora para atender estos casos. Sin embargo, esto, al parecer, no va a suceder así. Entonces, la instancia que parece que pues se va a hacer cargo de los casos está dirigida por una persona que nosotras sabemos perfectamente que no tiene la capacidad para llevar estos casos porque no tiene perspectiva de género y porque ha ejercido revictimización hacia otras estudiantes, y eso es algo que todo el mundo lo sabe. Entonces, es un obstáculo, pues las personas que estén ahí y que no estén capacitadas en materia de género, que no se apeguen a los marcos internacionales, a los marcos estatales de derechos humanos de las mujeres, pues van a ser un obstáculo para estas políticas públicas, porque sí se pueden generar los protocolos, se pueden generar las leyes, pero si no existe, Pero también... que no se implementan, no tiene la perspectiva. Así es, entonces si no existe también este lado de que las personas que estén ahí los sepan implementar, entonces se va a quedar simplemente como un papel en el cajón. Y yo nada más quisiera hacer la voz de los varones, ¿no? La voz de los varones tendría quedan que 3 ser... minutos, suelte todo lo que traigan, nos quedan 3 minutos. los varones replicamos patrones de conducta. Es decir, estamos inmersos en una cultura y cuando llegamos al mundo no había misoginia por parte de nadie de las personas que llegaron al mundo una vez que fueron alumbrados. A partir del alumbramiento viene la influencia que ejerce sobre nosotros, varones y mujeres, la familia, la escuela, el barrio, el sistema. ¿Y en qué nos convertimos? En lo que somos ahora, personas violentas, muchos de nosotros, la mayoría tal vez, pero personas que ejercemos violencia y claro, cuando lo hacemos, somos victimarios, pero también hay que entender que somos víctimas y que necesitamos cambiar y que se requiere ayuda para cambiar. Y esa ayuda también es una ayuda del conjunto de todos nosotros. En lo que eso sucede, todo victimario, por desnable que sea, debe sufrir consecuencias. Toda conducta debe tener una consecuencia y la consecuencia puede ser crítica para la persona que la actualiza, pero esa persona a la vez, aún en esa condición, merece, todo ser humano merece tomar conciencia, liberarse de la alienación cultural en la que hemos crecido, y esa alienación ha sido muy dañina, y la cultura de la violencia va también para la mujer, en lo que toca el hecho de que muchas niñas son víctimas de violencia por parte de sus propias madres. Te lo digo que yo dirijo obras como Casa Hogar Todos Somos Hermanos, Ciudad de los Niños, etcétera. Bien, ya nos quedan, 2 minutos más o menos, pero yo creo que una pequeña conclusión de unos 30, 40 segundos por invitado, Lolita. A mí todo esto me recuerda, esto de las leyes, las instituciones, me recuerda la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer intelectual que tiene mucho que decir, que quiere aportar y es juzgada constantemente por un tribunal de hombres. Y creo yo que muchas mujeres se pueden sentir en esta posición, juzgadas de una u otra manera por este tribunal hecho por hombres, con reglas de hombres, en donde una mujer constantemente tiene que estar mostrando o su valía, o su inteligencia, o su tranquilidad, o su paz. Y así. Gracias. Sheila. Les invito también a ver un hashtag que se llama Why I Didn't Report, que salió también hace años atrás, que pues ahí a las personas que les quede en duda por qué el movimiento Me Too surge, por qué hace esto, por qué lo otro, pues con este hashtag van a ver aún más historias de por qué las mujeres no denuncian. ¿Por qué? Porque está ese miedo, esa culpa que socialmente se nos carga, y pues hay muchos factores que pues ahí los van a estar viendo. Dice Pesquera. Sí, adelante compañeras, con Me Too, ¿verdad? No bajar la guardia bajo ningún ángulo ni presión alguna. Sí. Y bueno, a los varones pues es el acompañamiento, ¿verdad? Despojándonos de prejuicios que al final del día nos dañan a nosotros y no nos permiten vivir en plenitud porque estamos intoxicados por concepciones equivocadas. Dulce. Pues yo avalo y apoyo movimientos como el Me Too porque conozco el problema, porque reconozco las cifras, porque he caminado durante toda mi vida de la mano de mujeres violentadas, porque he trabajado con ellas y porque a mí también me pasó. Así que, adelante. Les agradezco mucho que hayan venido esta ocasión a la mesa de pros y contras a visibilizar, entender, a explicar,
a socializar este movimiento del Me Too, pero más allá, ¿no? Lo que le antecede al Me Too, lo que está sucediendo con el Me Too actualmente y lo que debe suceder después del Me Too. Sí. También, ¿verdad? Porque esto es una manera, el Me Too, de visibilizar, de saber, de entender, de conocer, de situaciones que probablemente de otra manera no hubiéramos sabido nunca, ¿sí? Pero también le siguen algunas otras acciones. Por eso les agradezco mucho a los 4 que hayan venido. Muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta ocasión a la mesa de pros y contras. Les recuerdo, es los lunes a las 9 de la noche. También tenemos un estreno en Facebook Live con esta misma mesa los sábados en la red estatal de Televisa Sonora a las 9 de la mañana. Yo soy Sergio Valle. Muchas gracias.